Deuteronomio 15:11. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. Dios nos llama a ser compasivos y caritativos ante las carencias de nuestros hermanos y de las personas que sufren pobreza en la tierra. Nuestra iglesia tiene más de 30 años en México y siempre ha tenido presente lo importante de llevar a la acción el mandato de Dios, la meta de brindar esperanza a los más necesitados. Así, surgió Hope Worldwide México IAP, una institución de ayuda humanitaria. Durante el año 2020 y ahora en el 2021, hemos enfrentado a la pandemia, la cual frenó economías, produjo incertidumbre y nos enseñó que la salud es imprescindible. A pesar de este desafío, en Hope Worldwide México nos reinventamos y evolucionamos, garantizando en todo momento el acceso a nuestros programas de salud y nutrición a la población más vulnerable. Mantenernos en el campo de batalla ha sido difícil, pero no imposible. A pesar de todas las adversidades, como la disminución de aportaciones, los retos y desafíos para atender a las personas enfermas. Por todo esto, implementamos protocolos de seguridad y protección para otorgar un mejor servicio. Este tiempo ha sido complicado para todos, pero es una gran oportunidad para crecer en generosidad y apoyar a otros, a nuestros hermanos dentro de la iglesia y a las personas de escasos recursos. Durante el 2020, brindamos 63,072 servicios a 9,607 personas, entre consultas médicas, atención dental integral y otras consultas de especialidad, junto con la entrega de medicamentos, despensas, desayunos e impartición de pláticas preventivas. También se otorgaron 425 despensas a hermanos de las diferentes regiones de la Iglesia de Cristo en México, así como el apoyo a 65 discípulos con medicamentos. Estos beneficios fueron gracias a la contribución que nos dio Hope Worldwide Internacional ante la situación actual. Estamos conscientes de que la contingencia de salud continuará durante más tiempo y producirá muchas carencias. Tu apoyo es indispensable en la medida de tus posibilidades, para que juntos, con nuestros programas, atendamos a los más necesitados. Tu generosidad ayudará a combatir la pobreza y la desigualdad. Hará la diferencia para transformar este mundo. Mateo 25:40. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarte a través de Facebook y YouTube. Estamos en nuestra clase semanal y seguimos con la serie Renovados. El día de hoy veremos un tema llamado La vid verdadera y veremos la importancia de poder estar unidos a la fuente de vida que es Jesús. Los dejo con mi esposo Said Barbosa, que nos dará el mensaje del día de hoy. Bienvenidos a todos.
y reinos te honran, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti, vivo Señor. Tú me has hecho libre, tu luz es quien me guía, como una llama que arde, Hijo de Dios, solo por ti, solo por ti, vivo Señor. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Cantaré feliz, haciendo música del cielo, cantaré feliz, gozoso porque escuchas a mi voz clamar y alabarte, Cristo. Yo soy la vid verdadera. Buenas noches, siéntete bienvenido. Es muy especial que te conectes con nosotros en esta noche para que puedas seguir nuestra serie Renovados. La serie que hemos estado llevando no solamente en la región, sino a nivel iglesia. Y que bueno, hemos estado viendo una serie de clases acerca de los yo soy de Jesús. Jesús habló de 7 diferentes yo soy, en los cuales se refería a Él como algo en especial. Y en esta noche vamos a tener el yo soy la vid verdadera. Este es el 7º y último yo soy que dijo Jesús. En Juan 15:1, en la Nueva Versión Internacional dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué estaba pasando cuando Jesús habló acerca de yo soy la vid verdadera? Jesús había estado en un tiempo íntimo, en un tiempo muy especial con sus discípulos. Habían estado teniendo su cena previa a la Pascua. Tenían un tiempo en donde Jesús les iba a transmitir cuál iba a ser el nuevo pacto. Jesús iba a hablar acerca de su muerte. De hecho, les dijo, voy a morir, tengo que ir al Padre. También Jesús había hablado acerca de la traición. Jesús había hablado acerca de la negación. Jesús les había dado muchísimas cosas y Jesús estaba a horas de morir. Jesús sabía que en un tiempo muy cercano, en un tiempo corto, él tenía que padecer, iba a sufrir, iba a ser crucificado, iba a ser golpeado, iba a ser muerto. Y entonces, imagínate tú si estuvieras en un tiempo como este, en donde sabes que en pocas horas vas a pasar por todo eso. En un tiempo íntimo estás con amigos con los cuales habías convivido por mucho tiempo, los cuales les habías enseñado, habías estado con ellos noches enteras, habías estado orando con ellos, tal vez habían ayunado juntos, habían hecho muchas cosas juntos, se había preocupado por ellos, había sanado a sus familiares, era una relación cercana. Tenía amigos cercanos ahí en esa noche, que eran los discípulos de él. Y entonces, en ese tiempo especial, en ese tiempo íntimo, en ese tiempo, Jesús seguramente empezó a hablar de cosas que él consideraba como importantes. Imagínate para ti, ¿qué sería
Para ti, si supieras que vas a morir, que vas a pasar por eso, ¿qué le dirías a tu familia? De manera personal, yo hablaría con mi esposa y le diría y le transmitiría cuáles son las cosas más importantes que considero yo que ella debería de hacer para poder sobrevivir, para poder llevar una vida tranquila, tal vez, no lo sé. Eh, Le hablaría a mis hijas cuáles son las cosas de las cuales tuvieran cuidado, qué sería lo más importante que ellas deberían de tener. Y Jesús estaba pasando por ese tiempo. Y en ese tiempo Jesús les dice algo muy especial y algo muy profundo. Jesús les dice, yo, yo soy la vid verdadera. Para el caso del pueblo israelita, para el caso de ellos, ellos no eran ajenos a lo que Jesús estaba diciendo, porque ellos sabían, entendían que cuál era la relación que Dios había tenido con su pueblo y cómo les había llamado. En el Salmo 80 dice que de Egipto trajiste una vid, expulsaste los pueblos paganos y la plantaste, la limpiaste el terreno y ella echó raíces y llenó la tierra. Su sombra se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los más altos cedros, sus ramas se extendían hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates. Es decir, estaba hablando que Dios, para su pueblo, él lo tenía considerado como esa vid. Y dice que de Egipto, es decir, cuando estaban eh, con el faraón, cuando estaban siendo esclavos, dice que de allá tú trajiste a esa vid y ahí le hiciste un terreno especial. Entonces el pueblo de Israel tenía por sabido que ellos eran como una vid para su Dios. De hecho, después de la caída de Jerusalén, después del año 100, los judíos acuñaron una moneda en la cual en una de las caras contenía una vid, porque para ellos la vid era algo representativo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 21, dice, yo te planté como una vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo te has convertido en una vid degenerada y extraña? Jesús también había reclamado que la vid que él había plantado, la cual le había puesto todas las mejores cosas, la cual él deseaba que creciera que se dejara ser podada, que dejara ser trabajada por el viñador que era Dios, y dejara los frutos más especiales. No había pasado eso. El fruto que había tenido esa vid, es decir, el pueblo, dice la escritura que era una vid que se había degenerado y que era extraña. En Isaías también, en Isaías 5 dice, voy a cantar una canción dedicada a mi amigo, el novio, una canción que habla de su viñedo, o sea, de su novia. Mi amigo tenía un viñedo en una ladera protegida de olivos. Preparó el terreno, lo limpió de piedras y sembró las mejores cepas. Construyó una torre de vigilancia en medio del terreno, cavó un lugar para hacer el vino y esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. Los viñadores, cuando tienen un terreno y pueden plantar, también bajo la tierra, hacen un hoyo en donde pueden hacer producir el vino, en donde tienen los barriles, en donde pueden, en una parte oscura que debe tener ciertas condiciones. En ese lugar dice, construyó una torre de vigilancia en medio del terreno y cavó un lugar para hacer el vino, porque él esperaba que produjera uvas buenas, pero produjo uvas de mal olor. El fruto que había dado el pueblo de Israel para su Dios, esa viña que él había plantado, dice que había producido uvas que no habían sido uvas de calidad. Se había degenerado, había sido extraño para el mismo Dios, que había sido quien la había plantado, no produjo esas uvas buenas. Entonces esa vid no era la vid correcta. Y es en ese contexto cuando Jesús les dice,
yo soy la vid verdadera. En ese contexto Jesús se autodenomina, se dice de sí mismo, yo soy esa vid verdadera. Y la palabra verdadero en el griego significa algo que es real, algo que sí es verdadero por dentro y no por fuera. Es algo que es fiel a los hechos, es totalmente verdadero. Esa vid, decía Jesús, esa vid verdadera con la cual ustedes pueden dar los frutos correctos. Pueden crecer alimentándose de esa vid. Una vid de manera normal dice que puede extender sus raíces para poder encontrar los nutrientes necesarios y poder dar los frutos correctos. Dice que sus raíces se pueden extender arriba de 20 metros alrededor de ella. Y dice Jesús, yo soy esa vid correcta, soy esa vid verdadera, esa vid que va a traer el fruto correcto, que va a traer esas uvas preciadas. Y también dice algo súper especial que está muy acorde con lo que significaba en una viña real, en el trabajo real de la producción de vino, que era el labrador. Jesús dice, yo soy la vid, pero mi padre es el dueño del viñedo. Mi padre es el que labra para que se dé el fruto. A decir de los dueños de los viñedos, la diferencia radical, la diferencia enorme que hay de tener una cosecha exitosa o una cosecha de desastre, tiene que ver con lo que hace el viñador. La vid tiene que ver 100% con un viñador, tiene la dependencia total de su resultado, está en el labrador. La vid por sí sola no puede dar frutos de manera correcta. La vid puede crecer de manera desmedida hacia arriba y puede extenderse por más de 6 metros y entonces producir frutos que no son frutos de calidad. Por eso, la vid depende 100% de lo que hace el viñador. El viñador corta, el viñador poda, quita lo que no es necesario, quita ramas que le quitan poda ramas que le quitan todos los nutrientes a los frutos. Y eso mismo es lo que Dios hace en nuestra vida. Jesús estaba hablando acerca de que Dios era como ese viñador para nuestra vida. Jesús era la planta, Jesús era el tallo por donde corre lo necesario para que las ramas puedan producir ese fruto, pero dice, pero Dios es el que hace todas las cosas y hace que sea posible en nuestra vida. Nosotros necesitamos también una dependencia total, una dependencia real, una dependencia constante para que podamos dar frutos correctos. Si nosotros somos como esas ramas, que lo vamos a ver ahorita más adelante, pero si somos como esas ramas y crecemos de manera desmedida y no permitimos que el viñador haga las cosas que tiene que hacer en nosotros, no vamos a dar el fruto correcto. Y te lo pregunto, ¿cuál ha sido el fruto que has tenido en tu vida sin Dios? Has crecido como has decidido, has crecido y has hecho las cosas como has querido, pero el fruto que has dado en tu vida ha sido el fruto de calidad, el fruto adecuado, ese que se pone en las mejores mesas, ese que tiene el costo más alto por su pureza, por su sabor, por lo que vale. Necesitamos depender del viñador. No podemos solos. Dice en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto.
En el versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Dice Jesús, todo pámpano. En otras versiones dice, toda rama que en mí no da fruto, lo quitará. Un pámpano, aquí lo podemos ver, un pámpano es aquella rama que sale del tallo, que sale, son esos tallos frágiles, esos tallos débiles en comparación con la fortaleza del tallo. Esas ramas o los pámpanos son más débiles, son frágiles. Dice en un comentario, el comentario bíblico de Matthew Henry, él lo describe a los pámpanos como débiles e incapaces de permanecer. Matthew Henry en su comentario dice que un pámpano es frágil, que un pámpano es incapaz de permanecer adecuadamente y por eso necesita del viñador. En comparación con el tallo, te decía, el pámpano es débil. Crece sin control hasta por 6 metros. Requiere del cuidado del viñador. Y decía Jesús, el pámpano que no da fruto lo va a quitar. El pámpano que no da fruto lo va a quitar. Porque si los viñadores permiten que salgan ramas por todos lados, el fruto no va a ser adecuado, el fruto no va a tener la calidad necesaria, porque todos los nutrientes que a través de las raíces vienen y pasan por el tallo y llegan a las ramas, se tiene que dividir. Y entonces al dividirse no llegan tantos nutrientes a los frutos. Es por ello que aquellos que no traen fruto, aquellas ramas que no traen fruto, son cortadas, para que las que tengan fruto den un fruto de mayor calidad. Y dice que aquellas que son cortadas, perdón, aquellas que sí dan fruto, las va a limpiar. ¿Para qué? Para que produzcan aún más fruto. Y dice que ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Regresando al punto, cuando decimos va a ser cortado, podemos pensar, Dios está siendo injusto. Y Dios, ¿cómo es que lo corta? ¿Cómo es que no le da la oportunidad? ¿Cómo es que no permite que ese pámpano dé fruto? Pero la realidad es que si ya no salió un fruto en esa rama, ya no va a salir. Ya no va a salir. Hablando de la planta, cuando un pámpano crece, cuando una rama crece y no trae fruto, no va a dar fruto después. Juan 12, 48, perdón, en la Reina Valera contemporánea dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Dice la Escritura en Juan 12, 48, Jesús viene a salvar, Jesús no viene a juzgar, Jesús viene a entregarse para nuestra salvación. Jesús no tiene un deseo de que nosotros seamos condenados, que seamos juzgados. Sin embargo, dice que si nosotros no estamos atentos a lo que Él dice, no va a ser Jesús porque Él salva lo que va a condenarnos, sino vamos a ser nosotros al no hacer lo que Él dice en la palabra. Y entonces podemos conectar lo que decía en el versículo 3. Ustedes están limpios por la palabra que los he hablado. Cuando nosotros, a través de la palabra de Dios, permitimos ser limpiados, entonces somos esos pámpanos que dan fruto. Cuando nosotros, a través de las palabras que Jesús dice, las llevamos en nuestra vida, entonces el fruto permanece, el fruto crece. ¿Qué es lo que Dios utiliza?
¿Qué es lo que Dios utiliza para poder ayudar a limpiarnos en nuestra vida? Es su palabra. Las ramas que dan fruto, dice, son limpiadas con la intención de poder dar frutos y darlos de la mejor calidad. La limpieza se realiza a través de su palabra. No actúa de manera arbitraria. Dios no es arbitrario. La misma palabra nos lo dice. Solo corta cuando es necesario. Juan 6, 68 y 69 dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro declara de Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Cuando todo el mundo estaba abandonando a Jesús, cuando ya no hacía lo que ellos querían, cuando Jesús les dice, ustedes quieren seguirme, tienen que hacer esto. Y en ese momento la gente se da la vuelta y todos se van. Y se voltea a sus discípulos y les dice, ustedes también quieren irse. Y Pedro declara, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Lo que va a lavar nuestra vida, lo que va a limpiar, lo que va a transformar son las palabras de Jesús. Porque la palabra de Jesús nos da la vida eterna. El seguir lo que Jesús dice nos lleva a la vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Salmo 1, 2, 3 dice que por el contrario se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llega el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Juan 8, 31, 32 dice, la verdad los hará libres. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios es la que va a transformarnos. La continua dependencia de la palabra de Dios, el continuo conocimiento de la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios es la que transforma. Cuando tú y yo estudiamos la Biblia, cuando Dios nos llamó y cuando nos enseñaron las escrituras, empezamos a transformar nuestra vida y no era porque nosotros fuéramos súper inteligentes, fuéramos sabios, era porque su palabra estaba limpiando nuestra vida. Era porque su palabra estaba transformándonos. Dice la escritura, porque la palabra de Dios es útil, porque sirve, porque enseña, porque corrige. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. El que se deleita en la ley del Señor de día y de noche y en ella medita, dice que es como un árbol plantado a la orilla del río, que da el fruto a su tiempo. La palabra de Dios no la podemos quitar de nuestras vidas. Cuando nosotros quitamos la palabra de Dios, somos como esas ramas que empiezan a crecer de manera desmedida. Somos como esas ramas que no pueden, que no tienen control. Esas ramas que no son limpiadas. Dice que la palabra es la que la limpia. No podemos quitar la palabra de Dios de nuestras vidas. Ella es la que nos trae esa vida. Es la que es poderosa, la que es útil, la que nos transforma.
cuando has regresado cada vez a la palabra de Dios, cuando nos extraviamos, cuando estamos lejanos de Dios, cuando no hemos escuchado lo que Él dice. Empezamos a crecer de manera desmedida y no queremos que el viñador venga a decirnos, que nos diga algo. Pero cuando empieza la palabra de Dios a transformarnos, cuando empieza a entrar, empieza a limpiar, empieza a quitar lo que no está bien. Y entonces podemos ser transformados. En Juan 15, regresamos, en Juan 15, en los versículos 4 y 5, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¿Cuántas veces nosotros separados de la vid, cuántas veces nosotros separados de Dios, separados de Jesús, separados de su palabra, hemos prometido no volver a hacer algo? Hemos dicho, no voy a volver a ser impaciente, no voy a volver a ser impuro, no voy a volver a ser con arranques de ira. Voy a tener la fidelidad. Y solamente lo prometemos para volver a caer. Porque separados de la vid, nada podemos hacer. A partir del versículo 4 y en adelante, hasta el versículo 8 aproximadamente, Jesús habla, hasta el 10, perdón, Jesús habla 10 veces la palabra permanecer. Si ustedes permanecen, van a dar fruto. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Lo que Dios quiere que aprendamos, aún en los tiempos de necesidad, en los tiempos en donde podamos estar pecando, en donde nos hemos alejado de Dios, lo que quiere es permanencia en Él, permanencia en Cristo. Porque no se trata de lo que tú con muchas intenciones deseas hacer, no es la voluntad del hombre. Lo que hace la diferencia no es el deseo humano, no es que te levantes cada día y digas, ahora sí voy a hacer esto. Hoy en mis propósitos de este año yo puse que voy a ser un hombre de esto. Y entonces te esfuerces de manera humana para lograrlo y dar el fruto. No es así. Dice la Biblia que solamente a través de la permanencia en Jesús vamos a dar ese fruto. No es de otra manera. Aunque nos esforcemos, aunque luchemos y lo hagamos con tantas ganas, como dice en el Salmo 127, aunque ganemos un pan ganado con dolor, es Dios quien lo da a sus amigos mientras duermen. La palabra permanencia en el griego es menó y significa no apartarse, no irse, seguir presente, mantener una conexión ininterrumpida. Dice la Escritura, no se aparten de mí y yo no me apartaré de ustedes. Manténganse continuamente unidos a mí y yo voy a estar a un lado de ustedes. ¿Te acuerdas en Mateo 28? En el versículo 20, por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús va a estar ahí. Permanezcamos. ¿Estás pasando por situaciones complicadas de tu vida? Permanece. La tristeza está haciéndote que te alejes. Permanece. Los problemas, el dinero,
el trabajo te está llevando a alejarte, permanece. Mantén una conexión ininterrumpida, continua con Jesús. Mantén esa conexión que te lleve a estar a su lado. Dice, mientras permanezcas, yo voy a permanecer en ti. Si tú permaneces, yo voy a permanecer unido a ti. Y si permaneces unido a mí, vas a dar el fruto. Y si estás conmigo, vas a poder dar los mejores frutos de la mejor calidad. El secreto es la permanencia y en una comunicación con Dios. Permite que cada día su palabra sea la que limpie tu vida. Utilízala, abrázala, léela, que te transforme y permanece en ella, y permanece en Jesús, y permaneciendo tu fruto va a ser de la mejor calidad. En la imagen podemos ver que las ramas, hay un montón de ramas secas que son quemadas. El tallo, las ramas de muchos árboles sirven para otras cosas, para hacer algún mueble, no lo sé. Pero en el caso de las ramas de la vid, cuando se seca, no sirven para nada. Solamente sirven para quemarse. Permanece unido. Si estás lejano, te vas a secar. Y no va a ser por el deseo personal. El deseo personal solamente es la primera parte. La permanencia te va a hacer la diferencia. Esta clase y la serie de clases que puedas escuchar no van a ser la diferencia. Van a ser como la llama, van a ser el principio. Una canción cristiana que escuches y que sea muy profunda y que te encante y que te lleve a Dios solamente son como el cerillo que va a iniciarlo. Pero tu permanencia en Cristo es lo que te va a llevar a poder dar el fruto. El que alguien te anime, el que ores con alguien, el que estés con alguien en discipulado, es la primera parte. La permanencia en Cristo es la que da el fruto. El regresar a Jesús, el permanecer en Él, es lo que te va a hacer que te llenes de frutos. Él hace la diferencia. Permanece unido. No te alejes, permanece unido. Decía Jesús, el resultado de permanecer así unidos es el fruto. La permanencia constante produce mucho fruto. Dios espera el fruto de nuestra vida. Dios espera que de nosotros salga algo. Dios espera ese fruto, pero no espera un fruto de nuestra voluntad. Él espera un fruto que venga de Él. Él espera un fruto de nuestro carácter. No el fruto del deseo humano, como te decía, sino de la permanencia con Jesús. Separado de Él, nada puedes hacer. Separado de Cristo, nada podemos hacer. Separado de Él, nada. Podemos tener las mejores intenciones, podemos tener los mejores deseos, los mejores sueños, los mejores propósitos, pero separados de Él, nada podemos hacer. Para terminar, Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. En contra de estas cosas no hay condena. Los que permanecen unidos dan este tipo de frutos y estos no pueden ser condenados.
Una vida de permanencia en Jesús y de constante limpieza a través de la palabra de Dios produce abundante fruto. ¿Qué fruto estás produciendo el día de hoy? Dice que el fruto que Dios da a través de su Espíritu es alegría y paz, amor, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuáles son los frutos que estás dando en este tiempo? ¿Cuáles son los frutos? Si el fruto que das es un fruto diferente, es porque tal vez no estés permitiendo que seas podado. Es porque tal vez quieras hacerlo a tu manera y no ser podado a través de la palabra, no ser limpiado a través de la palabra de Dios que transforma, que es viva, que es poderosa. Es porque tal vez no has querido que el viñador entre y corte lo que está ahí. Un día podemos ser cortados y desechados. Un día podemos ser echados al fuego. Pero hoy tenemos la oportunidad de regresar y permanecer, de poder dar esos frutos sobre los cuales no hay condena, el fruto que Dios produce. Permanece unido a la vid y reconoce que Jesús es la vid verdadera. Únete a esa vid y que Dios te dé la gloria, que Dios obtenga la gloria a través del fruto que tú des. Gracias, vamos a orar. Padre Santo, eterno Dios, muchísimas gracias por esta noche, Dios, gracias por este tiempo. Padre, te pido, Dios, que tú nos permitas, Dios, estar unidos a ti cada día, Dios. Padre, y que podamos permanecer, Dios, cercanos a ti. Padre, y que ese fruto que podamos dar, Dios, sea de gloria para ti. Padre, gracias por Jesús. Padre, y te ruego, Dios, que cada uno de nosotros, aun si está lejano, podamos regresar, Dios, a ti y que tú, Dios, tú siempre te lleves la gloria, Dios. Gracias, a través de Jesús te oro. Amén. Muchas gracias a mi esposo por este mensaje que nos acaba de dar. Sin duda, tenemos que reconocer que si no estamos unidos a la vid, no podemos dar fruto por nosotros mismos. Necesitamos dejar que Dios sea nuestro viñador para que Él sea quien pode nuestras ramas y así tener mucho fruto en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos y queremos recordarte algunos anuncios de esta semana que son muy especiales e increíbles, empezando por el taller de matrimonios que será el día viernes a las 8:30 de la noche para que puedas conectarte con tu esposa y tu esposo y sigan aprendiendo juntos de este increíble taller. También queremos seguir invitándote a nuestras mañanas de oración los sábados a las 6 de la mañana. Sí, es muy temprano, pero aquí estamos orando por todas las necesidades de nuestra querida región. También te invitamos que el domingo nos sigas acompañando con nuestra serie de clases que se llama El Camino que Sigue, que nos imparte nuestro hermano Romeo. Deseamos que nos acompañes a través de Facebook y YouTube. Gracias a todos y que tengan linda noche.